A ver, decime, ¿cuántos años tenés? Aula, eso es una pregunta que normalmente no se hace en televisión. Pero fíjate que es una pregunta muy importante. Nada más por saber qué conocés de aquellos tiempos de dolor y tristeza que marcaron a todos los paraguayos. Tiempos en que se vivía bajo un gobierno militar autoritario que suprimía la libertad. Aquel que pensaba diferente, que soñaba con un país diferente, que luchaba por la democracia en el Paraguay, era castigado duramente. Era diabolizado o expulsado de nuestro país, convirtiéndose en un exiliado o una exiliada más. Leí en alguna parte o dicen que 1/3 de la población paraguaya sufrió o padeció la tortura, al menos de manera indirecta. Qué cosa terrible, en verdad. Difícil para nosotros jóvenes imaginar que existía una sociedad entristecida, una sociedad que vivía bajo el terror. Y qué gran significado tiene para nosotros conocer, saber, analizar, reflexionar sobre lo ocurrido, sobre ese dolor paraguayo, para que no ocurra nunca más. Todos debemos hacer algo por la memoria y escuchar atentamente a aquellos que sufrieron la persecución, el sufrimiento y la tortura. Yo tuve que esperar 16 años para salir en libertad. Yo fui preso, conocí el Departamento de Investigaciones, la policía de la capital, el cuartel general ahí. Y habré tenido 17 años, en que fui detenido cuando estaba en el Colegio Nacional de la Capital y traído a investigaciones. A muy temprana edad, a los 7 años más o menos, yo ya caí preso con mi mamá. Este lugar tiene una importancia extraordinaria. Puedo decirles en términos generales que explica la Guerra Fría a nivel mundial. A nivel regional explica la Operación Cóndor. A nivel nacional explica la larga dictadura de Alfredo Stroessner y gran parte de la cultura autoritaria de nuestro país. En este mismo lugar, hoy Museo de las Memorias, funcionó la llamada Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, donde miles de hombres y mujeres soportaron todo tipo de vejámenes y tormentos. Esta institución fue creada en mayo de 1956 por una decisión del gobierno que encabezaba Alfredo Stroessner. Para llegar a esa medida, el gobierno de Paraguay solicitó el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y en acuerdo conjunto idearon esta institución en el marco de la Guerra Fría para combatir el comunismo internacional que supuestamente subvertía la civilización occidental y cristiana. Y funcionó aquí hasta el día 23 de diciembre de 1992, es decir, hasta 24 horas después de que Martín Almada y el juez Fernández, con mi compañía, descubrieron el archivo del terror. Para ello, el gobierno paraguayo eligió a Antonio Campos Salún para capacitarlo
en las nuevas técnicas que implicaba esta estrategia de vencer y destruir el enemigo supuesto, el comunismo internacional, y lo envió a Estados Unidos a perfeccionarse. Y a la vez abrió un concurso para buscar un experto que pudiera llevar a cabo la estructura de este lugar. Ese experto fue seleccionado y se llamó Robert F. Thierry. Yo había tenido mis ideas políticas que no coincidían precisamente con las ideas vigentes acá en aquella época. Tan es así que cuando, a consecuencia de que una señora que había estado trabajando en casa fue apresada, ella informó a la policía de mis ideas. Y así es que fui a parar también en la prisión. Había estado durante un periodo de casi 2 años solo, aislado, en un cuarto en donde yo estaba ahí caminando, dando un paseo, hablando solo, sin tener con quién hablar, no tenía radio, no tenía periódico, nada, no tenía. Esto estaba totalmente prohibido. Y bueno, salí un poco lastimado, vamos a decir, de allí después de tanto tiempo de estar en esas condiciones. Por negarme a ir a romper piedra estando preso en la Guardia de Seguridad, yo recorrí varias prisiones, porque las prisiones no es una cárcel así como cárcel, sino eran los calabozos de la comisaría, un cuarto pequeño de 2,5 metros por 4, en donde estábamos apiñados, teníamos que dormir por turno en los calabozos porque no cabíamos. El sótano era un lugar donde se guardaba la leña y carbón para cocinar a las tropas, ¿verdad? Y así que tenía 3 bocas de fuego en donde se cocinaba. Y pueden imaginarse lo calor que hacía debajo. El régimen, por lo que yo he vivido y por lo que he visto en otros casos, apelaba a la tortura física en base al tratamiento a los presos políticos con sableadas, con el teyuruguay, ¿verdad? El látigo, y también con un procedimiento muy siniestro como es la pileta, la pileteada que le llaman, que es una tina de baño, ¿verdad? Donde llenaban de agua y lo incorporaban, o sea, lo tiraban al prisionero, lo sumergían allí y le impedían que pudiera sacar la cabeza durante un determinado tiempo, ¿verdad? Estamos entrando al interior de la celda del llamado sepulcro de lo vivo. En este lugar fueron torturados muchísimos compatriotas, no solo monteparaguayos, sino argentinos, brasileros, supuestamente comunistas que entraban en este lugar. Yo te voy a contar, Hugo y la chica, que estando yo acá pasaron por lo menos 3.000 pesos que tuvieron en este lugar, que me cuentan que en esta celda, así como está así, 12, 14 personas estaban cada. Y que cuando sonaba la radio que está ahí, cuentan que a uno le va a sacar a torturar aquí en este lugar. Esto es acuerdo de testimonio. Se hizo esto de acuerdo al testimonio de mucha gente que pasaron por este lugar, que le tenían así, con alambre, con cadena,
y cómo le tiraban la pileta y le hacían todas clases de tortura que yo no quisiera decir por televisor, eso porque es muy pesado. En este lugar se detuvieron, se estima, más de 10.000 personas y se torturaron, diríamos, que a todas ellas. Aquí perdieron la vida, seguramente, un número todavía no identificado de personas. Esta era la oficina del comisario Neri Saldívar. Acá le anotaba, le fichaba, pasaba acá. El comisario Hellman, encargado de torturar acá la técnica, el encargado, el comisario. Y me cuentan a mí los presos y soldados que pasaron por acá, que aquí ya había una pileta de tortura. Acá tenemos una rejilla ahí que nosotros venimos y encontramos ya una cocinita. Y que cuando el soldado que me cuenta a mí, que pasó por acá, que hizo servicio militar en esa época, me cuenta que entra ahí, le anota al comisario, pasa acá al torturador y ya acá la pileta, ¿verdad? Y cuenta que varias veces cuando suena la radio ya sabe el guardia que alguien le va a torturar, y eso 15, 20 minutos totalmente callado, así que se apagó la radio. Y al rato ya ve una bolsa negra ahí saliendo, quiere decir que no aguantó la tortura del preso, ¿verdad? Eso me cuentan a mí testimonios de gente soldados que pasaron, que hizo su servicio militar acá, me cuentan. El hecho es que la dictadura te anestesia y te imbeciliza a una generación que tiene miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo no es simplemente el miedo a la tortura, a la muerte o al exilio. Es un miedo mucho más arraigado, mucho más genético. Es el miedo que ya trae tu padre y que ya trajo tu abuelo. Es un miedo que se traslada a la conversación familiar, en donde allí mismo luego ya hay temas que no se hablan. A la conversación del barrio, de amigos, de bar, de parrillada, en donde vos tenés, y con justificada razón, el temor de que alguno de los que te está escuchando y que de lo que vos estás opinando sea un informante de la policía. Ese silencio, que era una mezcla de complicidad, pero más que nada de supervivencia, se trasladaba también a la iglesia, se trasladaba a los colegios, se trasladaba a los clubes sociales, y entonces las cosas sucedían, y acá la asfixia que nos mantenía atados a una mediocridad y a un temor que nos cuesta salir hasta hoy. Claro que había gente que si no habla, no opina, no piensa y es obsecuente y tiene miedo, vivía más o menos bien. Y hay mucha gente que se enriqueció y cree que eso es lo mejor. En realidad, los problemas que hoy tenemos en democracia, un país tan pobre, tan mediocre, con una educación tan mala, con una inversión tan baja en salud, tan impresentable en los índices sociales, este país que tenemos es la herencia de aquello. Una generación o dos o tres perdidas por el miedo y por el autoritarismo. Calientes clavos le clavaron. Siguen clavándole esos clavos en los ojos ardientes, aunque sigue mirando, morena, mutilada, revoltosa y sangrante. Velando por los hijos, esas sombras anónimas que la siguen llevando, por los hijos, a quienes por llevarla les clavaron con esos mismos clavos calientes con que fueron a clavarle los ojos, revoltosos y ardientes, como que sigue mirando.